emisor común, que se nos presentó en el problema, al cual le dimos una solución matemática y que ahora vamos a corroborar a ver cuán cierto es o cuán aplicable es ese cálculo matemático, digamos que a la parte física, a la parte de la respuesta real del amplificador. Ok, para ello vamos a necesitar utilizar un osciloscopio y una que otra elemento de medición. Por ejemplo, vamos a medir un valor que es bien indicativo de si estamos bien cerca o no de los resultados, y eso es la tensión colector-emisor. Ok, aquí tenemos la tensión colector-emisor. Por otro lado, vamos a obtener un osciloscopio de dos canales, osciloscopio sencillo, donde el canal A lo vamos a colocar en la salida, fíjense que es la línea roja, y el canal B lo vamos a utilizar en la entrada del amplificador, fíjense que es el azul. Colocamos nuestra tierra, que siempre es importante colocarlo a tierra. De acuerdo. Ya estamos en condiciones de ver cómo es la respuesta del amplificador para nuestro caso. ¿Ok? Entonces le damos doble clic al osciloscopio y nos presenta la pantalla. La movemos hacia un lado y le damos play acá al simulador. Una vez que le damos play, él arranca. Vean que lo que arranca, vean, aquí está una señal que es la salida y esta es la señal de entrada. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque es que el osciloscopio está descalibrado. Lo primero que tenemos que hacer es calibrarlo. Primero, la entrada en AC, ¿de acuerdo? Y voltios por división, o sea, estas son las divisiones y yo quiero saber cuántos voltios tiene por cada división. Entonces, para poderla ver, tengo que disminuirla. Y ahí va. Ahí va. También la otra situación es bien interesante, que es modificar el período, o sea, el inverso de la frecuencia. Si la pongo más alta, no me va a presentar nada. Entonces la tengo que bajar para que me presente y ahí empiezo a ver, ¿ve? La forma de onda de salida. Ok, ya ahí lo estamos viendo. Ahora vamos con el canal de B, o sea, la fuente de la señal. La fuente de señal. Nosotros vamos a presentar y ahí se ve. Ya se empieza a ver. ¿Se dan cuenta? Podemos invertir esto para que lo veamos con mayor claridad. ¿Ok? Entonces fíjense una cosa. Ustedes recuerdan que en el problema, permítanme hacer parar la imagen acá. Para ello tenemos que colocar aquí en B y ahí la tenemos. Ok. Fíjense que vamos a ver qué tenemos sobre la pantalla. Tenemos primero que la señal en azul es la señal de la fuente, ¿ok? Y la señal en rojo es la señal de salida. Fíjense bien que si yo deseo obtener el valor de ganancia, simple y llanamente debo dividir la amplitud que hay de aquí hasta aquí. Me explico, aquí hay una división, aquí hay dos divisiones y yo diría que dos divisiones y media. ¿Ok? Ahora bien, dos divisiones y media. Vamos a ver si lo puedo ubicar mejor. Sí, ahí hay dos divisiones y media. Ok, dos divisiones y media. Y eso lo tengo que multiplicar por este valor, 10 voltios por división. Buscamos la calculadora y decimos que son 100 milivoltios por división, multiplicado por 2.5 divisiones nos da 250 milivoltios de amplitud. ¿Ok? La azul ni siquiera lo voy a hacer porque simple y llanamente yo sé
que la entrada es 25, o sea, 0.025. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hago eso, vamos a ver, desde el principio 100, lo multiplico por 2.5, tengo 250 y la divido entre 0.0250, obtengo una ganancia de 10. Sin embargo, esa no es la ganancia que nos dio en el cálculo. ¿Ok? Y observen, aquí tenemos la tensión colector-emisor. Es la tensión que hay entre el colector y prácticamente tierra. ¿De acuerdo? Y son 10,8. 10,8 voltios. Quiere decir que este transistor está polarizado de acuerdo a los cálculos matemáticos que teníamos. Ahora bien, si nosotros nos fijamos con detenimiento en la gráfica donde nosotros trazamos la recta de carga y observamos el punto Q. ¿Recuerdan cuál era el valor del punto Q? 6,74 microamperes. 0, ¿cuánto? No recuerdo cuánto era la I sub C. Bueno, y B sub C, la I sub C, si mal no recuerdo, la I sub C, no la tengo por aquí, no la recuerdo. Ok, tenía tres valores y la tensión colector-emisor era 11,1. Y eso nos hacía que el punto estuviera muy cercano al cruce entre la recta de carga y digamos que el eje que forma la tensión colector-emisor. Luego, ahí en esa zona, casi pegando en la zona de corte, suceden distorsiones. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el osciloscopio. Veamos nuevamente. Fíjense bien, si yo ruedo de alguna forma primero vamos a bajarla. Ok, ahí la tengo más baja. Ustedes se dan cuenta, aquí lo podemos ver sin rodarla. La distancia que hay de aquí a este pico es una división, mientras que de aquí a este pico son 2 divisiones y algo, ¿verdad? O sea, este pico es mucho más largo que esto y además este pico está bastante deformado. Aun cuando este pico está bien, este pico está deformado. Y este pico se produce de esta forma, es porque el punto Q está muy cercano a la región de corte. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe estar claro. Para poder hacer la toma de la ganancia, lo recomendable es que el amplificador en su curva característica que dé en el simulador no tenga distorsión, y si tiene alguna, pues que sea la mínima posible. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Si en la recta de carga nosotros pudiésemos ubicar el punto Q en el medio de la recta de carga, tendríamos una corriente de colector un poco mayor y una tensión de colector emisor un poco menor, porque estaríamos en el punto medio, pero la salida mejoraría. Vamos a hacer ese ejercicio para ver qué es lo que nos queda. Para ello, simple y llanamente, yo me tomé ya la atribución de hacer los cálculos, copié el circuito, hice un cambio ahí. Este cambio básicamente, que es la resistencia R1, la pasé de 55 a 22,2. ¿Para qué? Simple y llanamente para mejorar el punto de polarización, o sea, llevarlo un poco más centrado. Una demostración de que está más centrado está aquí. Fíjense que la tensión colector-emisor ahora es 6.72, prácticamente en la mitad de la recta de carga. Y la corriente de colector está en 2.20 miliamperes.
y antes estaba en 0,353 miliamperes. Entonces, evidentemente, con estos dos valores así, yo puedo decir que el punto Q se ha desplazado hacia el medio de la gráfica. Veamos qué pasa. Fíjense aquí. ¿Cómo mejora? Vamos a ponerlo continuo, por favor. La ponemos ahí continua. Vamos a disminuir esto. Vamos a ponerla ahí continua. Y vemos cómo la diferencia entre el pico superior, vamos a pararla. El pico superior y el pico inferior ya no es tanta como en el otro caso. Sin embargo, aún hay una cantidad importante de distorsión. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, vamos a calcular ahí la ganancia para que ustedes vean. Si yo tengo un voltio por división, entonces en la salida, en el punto más pequeño, tengo un voltio y algo. Vamos a llamarlo 1,1, 1,505. ¿Ok? Si agarramos la calculadora y decimos que es 1,05 y lo dividimos por 0,25, que es la tensión de entrada, la ganancia nos da 42. Si ustedes pueden observar en los términos matemáticos, la ganancia nos dio 42,4. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ve cómo mejorando la polarización se mejora el punto Q y se mejora la salida del amplificador. Evidentemente yo puedo seguir trabajando y mejorar esto aún más. No olviden que el punto medio es 6 voltios y yo tengo el punto medio en 6,78. Todavía le queda alguna distorsión. ¿Ok? Vale, de acuerdo. Fíjense una cosa. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que cuando yo le ponga unos 2 o 3 problemas ahora que me tienen que entregar como primera parte del primer corte, ustedes van a tener que hacer los cálculos de DC, de AC, los cálculos de ganancia y además de eso hacer la simulación de cada una de esos ejercicios. Y cada uno de esos ejercicios debe tener una conclusión. Ustedes deben analizar si nos da la ganancia bien, si no nos da la ganancia bien, si nos tenemos distorsión a qué se debe, etcétera. ¿De acuerdo? Bien.